membrana celular permite la homeostasis, define los límites de la célula y de sus diversos compartimentos internos. Tiene 5 funciones específicas. La primera de ellas es la permeabilidad. En la segunda, las proteínas cumplen con funciones específicas. En tercer lugar, tenemos que las proteínas regulan el transporte de solutos. También detectan y transmiten señales eléctricas y químicas. Y por último, medían en la adhesión celular y la comunicación célula-célula, o bien comunicación celular. Permeabilidad. La membrana tiene una característica específica llamada permeabilidad, que significa que deja el paso de ciertas sustancias mientras que mantiene otras afuera de la célula. Es un ejemplo muy sencillo sería como una red de pescar que he hecho yo al agua. En esta hay agujeros de cierto tamaño, lo que permitiría el paso, no sé, de pescados chicos que podrían pasarla. Mientras que si yo hablara de pescados grandes, estos se quedarían atrapados, o sea, estos no podrían pasar a la red y se quedarían atrapados. Bueno, en sí, la membrana celular permite el acceso de 3 tipos diferentes de sustancias, mientras que sacan otros 3. Las 3 sustancias que entran a la célula serían agua, oxígeno y glucosa. Y las que van a salir va a ser los desechos propios de la célula y el dióxido de carbono. A continuación hablaremos de las proteínas que tiene la membrana. Para empezar tenemos que definir que se pueden agrupar en 5 categorías diferentes. La primera de ellas es receptoras. Una proteína receptora es aquella que tiene la capacidad de identificar una molécula ajena a la célula y transportarla adentro. Esto se da de esta manera. La proteína tiene una forma específica en la parte de afuera que permite que una molécula que llegue de fuera de la célula, como un ejemplo puede ser hormona o insulina, tenga la misma compatibilidad de forma y entonces de esta manera se unan como si fuera un candado y la proteína la pueda transportar a través de la capa fosfolípida para introducirla a la célula. El segundo tipo de proteína es de reconocimiento. Las proteínas de reconocimiento sirven como etiquetas para poder identificar algunas sustancias que provengan de fuera de la célula. Un ejemplo de ellas puede ser otro tipo de células como las del sistema inmunitario. Estas a su vez se encargan de clasificarlas y de brindarle la información que necesita la célula. El tercer tipo de proteína. Proteínas enzimáticas representarían el tercer grupo. Estas promueven reacciones químicas
que logran sintetizar o romper algunas moléculas para funciones diferentes. Al entrar dentro de la proteína, esta se encarga de romperla o dividirla en algunos trozos para que sea más fácil realizar sus funciones. El cuarto tipo de proteína es de unión. Las proteínas de unión tienen la función de ser una especie de sostén, ya que logren, un ejemplo de ello sería aquella que une la membrana con el citoesqueleto. Se agrupan y pueden de esta manera formar un enlace que logre unir estas dos organelos. El último tipo de proteína es la de transporte. Esta se encarga de regular el movimiento de las moléculas a través de la membrana. Un ejemplo de ellas son las proteínas portadoras. Existen dos tipos de transporte, pasivo y activo. Como lo habíamos comentado, existen dos diferentes tipos de transporte, que es el pasivo, que es la difusión de la sustancia a través de la membrana celular, siempre ocurre por gradiente de concentración. Esta no requiere energía. Y la activa. La activa, la célula utiliza energía para desplazar sustancias a través de la membrana contra un gradiente de concentración. La proteína sí controla la dirección del movimiento. Esto quiere decir que sí necesita energía para el paso de las sustancias. Cabe resaltar que los fosfolípidos están compuestos por dos partes. Una que es no polar, que es la parte hidrofóbica, y la polar, que es la parte hidrofílica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado complejo de filamentos y túbulos interconectados que se extienden a lo largo del citosol o citoplasma. Proporcionan una estructura arquitectónica a la célula eucariotas. Tienen un papel importante en el movimiento y en la división celulares y posiciona y mueve a los organelos de la membrana dentro del citoplasma o citosol. El citoplasma lo podemos encontrar ahí. El citoesqueleto está formado por tres estructuras. En primer lugar tenemos a los microfilamentos o filamentos de actina. Esto, como su nombre lo dice, está formado por monómeros de actina, y ya cuando están formados ya se vuelve actina filamentosa. Tienen una estructura en forma de hélice, es como se van acomodando. Y así es como se estructuran los filamentos de actina. El segundo componente del citoesqueleto son los microtúbulos. Estos están compuestos por una proteína llamada tubulina. La tubulina que contiene los microtúbulos pueden ser de dos tipos, tubulina alfa y tubulina beta, y se acomodan de esta manera para formar los microtúbulos. El tercer componente del citoesqueleto son los filamentos intermedios. Los componentes de los filamentos intermedios pueden ser variados dependiendo de la función que vayan a tener. Bueno, igual su estructura, partimos primero de un monómero de filamento intermedio, para posteriormente ya se juntan varios monómeros y forman lo que es el filamento.
Bueno, podríamos decir que los filamentos intermedios se encuentran todo lo que es el interior del citoesqueleto. Los microfilamentos se encuentran en la periferia del citoesqueleto y los microtúbulos se encuentran en el centro de manera paralela.